Ya. Tenemos esencialmente 3 empleados igual. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Y lo que hace es tener 1 con 2. ¿Ok? Después 2 con 3. Y este es con este. ¿Ya? Y estos son debe, ¿eh? Ok. Ya. Supongamos que tuviéramos aquí otro, para hacer un ejemplo, porque en todos estos casos están todos conectados. Pero me dices que siempre hay uno que le debe a alguien. Sí, ya. Hay uno en el problema, como está, te dice que todos los empleados aparecen alguna vez en alguna relación. ¿Ya? El enunciado lo dice. Entonces no es un grafo que tenga aquí un empleado suelto que no le debe o no presta a nadie. Sí. Una cosa es que dice que si hay varios órdenes distintos, tiene que imprimir uno. Sí. Entonces, Cualquiera de ellos. ¿por qué tanto problema de que hay varias combinaciones? No, sí, no importa, pero es porque puede haber, depende de cómo tú partas, cuál valor, o sea, puedes encontrar más de una solución. Pero eso es bueno, porque el problema es más fácil. Porque cuando hay múltiples soluciones, muchas veces los problemas te dicen, ok, si hay múltiples soluciones, ordena el orden alfabético, no sé. No, en serio. Entonces lo que estoy diciendo es que no nos tenemos que preocupar de eso, y eso es bueno. En este problema eso lo hace un poquito más fácil. ¿Cómo se puede solucionar eso? En el caso particular que estoy viendo, bueno, yo tengo que tener cuidado de que cuando yo escoja uno, el que venga después no sea la persona a la cual yo le debo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en este caso particular, en el ejemplo aquí parten con el 2, pero pongámosle el 1, a ver qué pasa con el 1. Si yo tomo el 1, ¿estamos de acuerdo? Yo le debo al 2. Por lo tanto, no puede venir después el 2, porque si va el 2 me va a quitar plata. ¿Estamos de acuerdo? El 2 puede venir después. Claro. Sí. ¿Ya? Estamos de acuerdo en eso. Pero supongamos que partí con el 1. ¿Qué pasa? Tengo que ver si hay alguna solución. Tengo el 1, ¿ok? Y con el 1 llego y digo, ok, no puede venir el 2 en el recorrido. Significa que cuando yo estoy haciendo el recorrido, voy aquí y digo, el que viene, no, me lo salto. ¿Ok? Ya. Me lo salto aquí y tendría que poner el 3. ¿Estamos de acuerdo? Si pongo el 3 le debe al 1, ¿ok? Pero el 1 ya pasó. ¿Estamos de acuerdo? Así que no tengo problema. Y después lo que hago es imprimir el 2. Esa es una forma. En este caso pusieron 2. ¿Estamos de acuerdo? No puede poner el 3 porque el 3 es el que sigue. Se lo salta y sigue con este. ¿Ok? Pone el 1 y después pone el 3. Esa es otra. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Ya, a ver, pongámosle un poquito más complicado este asunto. Supongamos que, no sé, este le debe acá, a un 4. Ya, no está complicado eso porque está ahí, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a decir ahí? Va a decir, ok, yo aquí lo que tengo que... Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando yo digo me salto esto, quiere decir que no es que yo tenga que mirar hacia adelante. Lo que yo tengo que asegurarme es que cuando yo tomo este, no me vaya con los que están adyacentes. ¿Y cuáles son los que no están adyacentes? Los que no tienen arco. ¿Sí o no? ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. O sea, en vez de mirar
A los que tengo arco tengo que mirar a los que no tienen arco primero. Eso es lo que tengo que fijarme. Y seguir por ellos. Sí. Que si seguimos por los que no tienen arco, no podrían demorarse mucho. ¿Por qué? Porque pueden haber. O sea, no vas a recorrer todos los que no tengan arco, vas a escoger uno. Primero que nada vas a escoger uno. Porque aquí lo que estás haciendo es una. Vas a escoger uno nomás. ¿Ya? ¿Y si ese tiene problemas con una conexión anterior? Con la anterior no va a tener. A menos que, ojo, que tienes que encontrar uno con el cual no tengas conexión, pero que no haya sido visitado, para que lo pongas presentar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces lo que vas a tener que ir viendo es, por cada nodo que yo tenga, cuando yo vea la siguiente, ver si no, primero, si no han sido visitados, ¿cierto? Y buscar uno que no tenga conexión con ese. ¿Ya? ¿Ok? Por lo menos esa es la solución que yo tengo. O sea, tú vas aquí y lo que haces es eso, pero sigues buscando en profundidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, hasta que completes todos los grafos, todos los nodos que tengas en el grafo. ¿Ya? Entonces, eso es, por ejemplo, en este caso, si yo parto por el 1, lo que yo tengo que hacer es tomo el 1 y veo a qué le debe. Y ahora tomo algunos de los cuales a los que no debo y que no haya sido visitado. Inicialmente, cualquiera de estos dos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, si yo tomo el 1, por ejemplo, aquí, voy a hacer esto. O sea, este es un problema de FS, pero trucado. O sea, con una pequeña modificación. Porque tú lo que tienes que hacer es, si yo parto con el 1, veo quiénes son sus adyacentes, es el 2. Pero no puedo ir por 2. ¿Ya? No puedo hacer el 2. Entonces, ¿qué hago? Tomo uno que no tenga él. Sería uno que no tenga con el 1. Con el 1, porque es el que tomé. Entonces tomo inmediatamente sus vecinos y digo, ok, tomo uno que no sea vecino de uno y que no haya sido visitado. ¿Ok? Entonces puedo tomar alguno de estos. ¿Ok? Ya. Y, por ejemplo, tomo el 4. ¿Ok? En este caso. Tomo el 4. El 4 no tiene vecino. ¿Estamos de acuerdo? No tiene, o sea, no le debe a nadie. Entonces puedo tomar cualquiera, porque estoy tomando los que no son vecinos de ese. Entonces tomo cualquiera que no sea vecino, o sea, cualquiera, pero que no haya sido visitado. Entonces puedo tomar el 2 o el 3. Pongo el 2. ¿Ok? Claro. ¿Ya? Y ahí voy a tener un pequeño problema, ¿sí o no? Porque si yo pongo el 2, me queda solamente el 3. ¿Estamos de acuerdo? Y esa solución no me vale. Cuando llego al final voy a tener que checar, esa solución no me vale. Pero llego aquí y en vez de tomar el 2, entonces voy a tomar el 3. Y ahí sí lo puedo poner. Dime. Pero entonces, ¿cómo sería como revisar todo en todo el caso? En el peor caso tenéis que revisar todo. Pero en el mejor, o sea, en el peor caso, cuando tú no tienes solución, vaya a buscar todos los casos y te vas a dar cuenta que no existe ningún camino, ningún recorrido que te lo haga. Entonces ahí encontraste el caso de que no existe y es el que tienes que imprimir con menos 1. Y ese es el peor caso. Porque si decidimos, si buscamos esto, sería muy lejos. Si es que tienes que recorrer en todos los casos las combinaciones posibles. Para el caso en que no tenga, que no exista, sí, puede ser más lento. Sí, efectivamente, puede ser más lento. A todo esto, una cosa, los recorridos de cuando tú recorres un árbol en profundidad o en anchura, tú tienes que recorrer todos los arcos y todos los nodos, igual. Eso siempre es así. Es que si lo vemos con los que no tienen conexión, no podría pasar siempre. Ahí estás recorriendo en realidad todos con todos. En el primer caso vas a recorrer todos con todos
bueno, no es todo con todo en todo el caso, porque acuérdate que son el complemento de los que ya están. Sí, es costoso encontrar una solución que no exista, es el peor caso. Pero que sería como 5 por 10 a la 7. 5 por 10 a la... Tienes que ver las posibilidades, no, porque, bueno, tenéis que descontar todas las posibilidades de caminos que ya existan, ¿cierto? De conexiones que ya existen, ¿ya? O sea, si es todos con todo, claro, la combinatoria es enorme. Eso es lo que me estás diciendo. Para la combinatoria es enorme. Pero fíjate que ese es un caso no realista, en el peor caso. Porque no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tienes arco. Si no tuvieras arco, es que las cosas. Pero tienes arco. Pero es que la máxima cantidad de arcos son 10 a la 5. Entonces, 10 a la 5 es la máxima cantidad de débitos, sí. porque no hay ciclos. ¿Por qué el 10 elevado a 5? ¿Y por qué es 10 elevado a 5 todo esto? Ah, no, en el problema, perdón. Ah, sí, en el problema sí, tienes 10 elevado a 5. Entonces hacemos 10 a la 7 y 10 a la 5. Pero espérate, ¿cuál es el número de nodos que existen? Estamos hablando de 3 por 10 elevado a 4. ¿Ya? Si así es el número de nodos, en el peor caso, un grafo completo es todo con todo, ¿cierto? Es n por n menos 1. ¿Ya? Eso es un número súper estratosférico. ¿Ya? Es en el peor caso de los nodos. Tienes menos nodos que eso y tienes que sacar el complemento de eso. ¿Ya? Para saber cuáles son los arcos que no existen. ¿Son números grandes? Sí. En el caso de que tú tengas que checar que no corren, o sea, al menos uno, es un caso, en el peor caso sí, te va a llevar tiempo. Los ejemplos que están de entrada no pasa eso, ¿sí? No hay problema. O sea, para el caso peor, te entra. ¿Cuántos segundos Es un segundo. Es un segundo de entrada. ¿Ya? Un segundo de entrada. ¿Sí? Ahora, el punto es encontrar una fórmula que te diga no existe a priori sin tener que calcularla. La verdad es que si tú la encuentras, te le pediría que me la dijeras, pero no la he pedido. Y sí, el algoritmo corre y entra. Pero no por los test de entrada. Probablemente si el número, no sé si han probado el caso de hacer con los datos de entrada al máximo y además que no haya ninguna posibilidad. Ese no creo que no sé si está ese test. Y probablemente ese test requeriría más tiempo. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Bueno, esa es una forma de hacerlo, puede haber, pero no hay una forma que tú puedas sacar el patrón por la forma en que están para determinar que no existe inmediatamente. Por lo menos que yo he visto, no. Y no hay otras, de las soluciones que pillé y la que yo hice, no había otra solución. ¿Ya? Pero como les digo, es una solución que usa un DFS, pero lo usa trucado, o sea, no es un DFS directo. ¿Ya? Está muy complicado, ¿no? ¿No? Ya, yo dije... Dime, Salvador. Entonces puede hacer así como... Ahora, puede hacer invirtiendo, hay que pensar que lo pueden están haciendo, siempre y cuando tengan cuidado de que satisfaga para todos los casos distintos. Dime. Es que no crees que sea difícil que escribir los números en el orden que no sea necesario. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy imprimiéndolo en orden no adyacente. Exacto. Pero está bien. Pero eso mismo, Salvador, eso mismo es lo que estoy diciendo. Entonces digo, ¿cómo imprimo no adyacente? Voy y veo todos los nodos que son adyacentes y eso no los considero. Entonces me voy a los no adyacentes. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? No es tan difícil. Efectivamente, escribirlo no es tan difícil. Lo que dice el Javier tiene razón. Dice, bueno, como los números son grandes, en el peor caso, porque tienes que buscar alternativas, puedes llegar, como en este caso, yo les mostré un caso en que tú recorrías y te das cuenta que no era la solución y tenías que volver atrás. Entonces, el volver atrás significa probar varias alternativas. Pero la gracia es que, la gracia es que basta que encuentres una y estás listo. Pero la desgracia es que para saber que no hay solución, tienes que ver todas las posibilidades. Y ese es el peor caso. Eso va a ser con BFS. Con BFS, dices tú. O con DFS. Yo diría que es con DFS. ¿Saben por qué? Porque con DFS tú encuentras un camino y con eso basta. Con el DFS es como que vas así
Y aquí con el DFS tú vas y recorres totalmente todo por una vez. O sea, busca el camino completo que te lleve a toda la solución. ¿Eso es efectivo? ¿Es efectivo en qué sentido? Efectivo o eficiente, que son dos cosas distintas. O sea, va a dar en más que el DFS. El DFS no es más lento que el BFS cuando tú recorres todo. No es más lento. De hecho, si ustedes se fijaron, yo les puse que en el orden de complejidad era el mismo. El BFS no se demora más que el DFS. Si el problema es que en este problema no haces un DFS normal, no buscas un camino nomás, sino lo que tú haces es que vas y dices, ok, no me voy por el camino que existe, sino que salto a otro, que no sea adyacente. ¿Ya? Pero ¿sabes qué, Javier? Siempre vas a recorrer los nodos que están. No puedes visitar más de 2 veces un mismo nodo. Porque si visitamos la arista, no están. Sí, pero cuando vas al nodo, tú buscas, más que la arista, tú buscas los nodos que no son adyacentes, pero no tomas ningún nodo que ya haya sido visitado. Entonces igual va a ser efectivo un nodo solamente cuando no haya sido visitado. Pero para ver que no fue visitado, igual que sigue la. Bueno, depende cómo tengas la representación, cuánto te vas a demorar en saber si un nodo... para saber que no está visitado, basta con que tengas un arreglo que te diga si está visitado o no. Pero para saber si un nodo no es adyacente, ahí tienes que ver, depende de la representación que necesites. Ahí tienes que ver qué representación va a dar. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, ahora les toca trabajar a ustedes. Yo voy a subir el enunciado de los problemas al Google compartido y los voy a ayudar a los que quieran para ir colocando esto. Entonces, me dijeron que solamente podía poner esto ahora. ¿Cuánto? Espérate. Sí, dígame. Y el orden topológico. ¿Perdón? Y igual, quizás tiene sentido el orden topológico. Perdón, no te escucho bien. Del que habíamos hablado. ¿El problema anterior? Este problema, pero El orden topológico. En el orden topológico, ¿qué quieres? ¿Que revisemos la solución del orden topológico? La solución del orden topológico, lo que dice el Javier es que si yo tengo esto como esto que está aquí, la idea es que siempre alguien que alguien que me debe a mí, bueno, en este orden lo tendrías que poner al revés, porque al revés. Entonces supongamos que lo pongo al revés, eso significa que yo voy a poner esto así, presta. Entonces esto quiere decir presta y presta. Entonces lo que está diciendo el Javier es que una estrategia que se puede hacer es que yo fuerce a que alguien que me debe siempre alguien que me debe siempre va después. ¿Por qué? Porque en el grafo significaría que que me presta ¿ya? Entonces estoy diciendo que para cualquier nodo, todos los que apunten a mí o los que vayan apuntando a mí tienen que venir antes que yo. Ese es el orden topológico. Ahí hay un signo entonces más. ¿Ya? Estoy equivocada, estamos puestos así. ¿Ya? Eso es. Entonces le presta a eso significa que le debe a ese. ¿Ya? Y yo estoy segura que lo que no tengo que hacer es hacer que alguien que me debe plata vaya inmediatamente después que yo. Entonces, por lo tanto, si yo le presto a ¿estamos de acuerdo? Si yo le presto a de aquí no puede venir
Todo, no puede venir antes que yo. Exactamente. Hay un ciclo, efectivamente hay un ciclo aquí. ¿Ya? Y la verdad es que el problema te dice que lo que no puede haber es esto. Pero no te dice que no puede haber esto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el orden topológico en un grafo, cuando está expresado de esta forma, indica siempre, como les dije antes, que primero tienen que ir imprimiendo los nodos de manera de que los nodos que apuntaron a mí vayan primero, de alguna manera. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál sería un orden topológico? Yo lo que tendría que hacer es poner el 4 primero, ¿ya? Y después del 4 yo tendría que ver aquí qué es lo que pasa. Pero cuando hay ciclos queda un poco la complicada. ¿Se dan cuenta, no? Porque en realidad cuando hay ciclo tú no puedes asegurar que voy a poder imprimir todos los que vayan antes que mí, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este caso este va antes que yo, este que va antes de yo, pero este tiene que ser impreso después que este. Entonces llegas a un ciclo y ahí te quedas pegado. ¿Ya? Claro, tendrías que poder detectar los ciclos y cuando hay ciclos ver algo, pero ya ahí te empieza a poner más complicada la solución. ¿Ya? Entonces, en este caso particular, este ejemplo habría que agregarle algo más para poder usar el orden topológico. Pero es bueno que sepan el orden topológico, porque si mal no recuerdo, creo que les puse un problema en el cual sí va a funcionar el orden topológico. ¿Ya? Pero eso. ¿Ya? Así que, sí. Yo entiendo la preocupación de Javier con respecto a los tiempos. ¿Ah? En el caso de hacer un DFS. Entonces, déjenme ponerle ahora los problemas. El primero que les puse fue el que hablé antes, ya para que lo traten de hacer. Ya, aquí están los 4 problemas que les preparé para que lo puedan hacer hoy día. ¿Ya? Les recomiendo que partan en el orden, bueno, si los que quieran. El primero, que fue el que hablé en la mañana, antes cuando vimos BDFS. Después está el que hablamos ahora. Y después hay 2 más que agregué para que traten de resolver hoy día. ¿Ya? Ok. Son 10 para la 1, así que pueden tratar de leerlos al menos y en la tarde lo tratan de hacer porque luego va a venir el Diego para que vayan a almorzar, pero traten de echarle una mirada para ver si lo entienden bien y empezar a por lo menos escribir la parte básica de lo que son las búsquedas por anchura y por profundidad. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Yo creo que podrían cortar esa...